Era tarde, y las luces en la casa de los Fernández parpadeaban suavemente, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Arturo, un hombre de mirada cansada, miraba a su esposa Sandra, quien estaba de pie en el rincón más oscuro de la sala, perdida en pensamientos. Sandra había cambiado en los últimos meses. Cada noche era más fría, distante y, a veces, hostil. Arturo había intentado todo para comprender la raíz de su cambio, para ayudarla, pero cada intento parecía empujarla aún más hacia el abismo. Sandra murmuraba cosas cuando creía que estaba sola, palabras enredadas, frases incomprensibles. A veces, Arturo la escuchaba hablar de sombras, de secretos que llevaban generaciones. Él asumía que era el estrés, la maternidad, el agotamiento. Pero aquello iba más allá. Su madre, Teresa, una anciana de mirada penetrante y voz suave, la visitaba cada semana, llevándose a Sandra a largas caminatas de las que volvía peor, más inquieta. Arturo comenzó a sospechar que había algo siniestro en aquella relación, una influencia tóxica que escapaba a toda lógica. A veces, encontraba notas escondidas en la ropa de Sandra, mensajes inquietantes escritos con la letra de Teresa, fragmentos de frases que parecían susurrar historias de sangre, de traiciones y maldiciones. Una noche, Sandra confesó entre lágrimas que su madre le había hablado de un destino inevitable, uno que ella debía cumplir para salvar a su familia de la misma oscuridad que había perseguido a las mujeres de su linaje. Habló de cómo su madre había insistido en que el peligro provenía de Arturo, de cómo él, sin saberlo, representaba una amenaza mortal. Debes hacerlo antes de que te atrape, antes de que destruya todo por lo que hemos luchado, le había repetido Teresa. Arturo intentó confrontar a Teresa, pero cada encuentro con la anciana dejaba en él. Teresa lo miraba con una sonrisa dulce, pero sus ojos revelaban algo oscuro, casi animal, que le helaba la sangre. Cada intento de intervención solo empeoraba las cosas. Sandra se volvía más inestable, más controlada por los miedos que Teresa sembraba en su mente. Una noche, mientras Arturo dormía, sintió una presión en su pecho y despertó para encontrarse con Sandra sobre él, sujetando algo afilado y susurrando palabras desconocidas. Con voz trémula y temblor en las manos, Sandra le explicó que estaba protegiendo a su hijo, que debía liberarlo de la oscuridad, que habitaba en Arturo. Arturo, sin saber cómo calmarla, intentó hablarle con cariño, recordándole momentos de su vida juntos, de cómo se amaban y lo que habían construido. Pero Sandra apenas podía escuchar sus palabras. Su mirada estaba perdida, atrapada en un bucle de palabras y órdenes sembradas por su madre. Justo cuando Arturo logró calmarla y apartarle el objeto afilado de las manos, una llamada entró al teléfono. Era Teresa, preguntando si todo estaba bien. En ese momento, Arturo comprendió que había algo mucho más profundo y retorcido entre Sandra y Timotane, su madre. Con el tiempo, Sandra fue internada en un hospital psiquiátrico y Arturo se quedó con la incógnita de hasta qué punto las palabras de Teresa habían manipulado la frágil mente de su esposa. Sin embargo, una última visita de Teresa al hospital dejó atado. Arturo helado. Al salir de la habitación de Sandra, Teresa le dirigió una última sonrisa antes de susurrarle: «Todo está en su lugar. Ahora es tu turno». Desde esa noche, Arturo comenzó a sentir una presencia constante en la casa, como si alguien lo vigilara, como si una sombra lo acechara en cada rincón. La historia termina con Arturo, escuchando, en la oscuridad de su cuarto, una voz familiar que susurra: «¿Estás listo para salvar a la familia?»